Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, vivamos siempre de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un cordial saludo, hermanos en Cristo. Hoy con la lección bíblica 17 sobre los escritos sapienciales. Este conjunto de libros comprende 2 libros poéticos, que son Salmos y Cantar de los Cantares, y 5 libros que llamamos sapienciales, que son Job, Proverbios, Eclesiastés, Eclesiástico y Sabiduría. Salomón fue siempre para Israel el sabio por excelencia, y por eso la mayoría de estos libros fueron atribuidos a él. Vamos hoy a hablar sobre el libro de Job y sobre Proverbios. En el libro de Job intervinieron 3 autores en la época de los siglos 5 y 4 antes de Cristo. Este libro consta de 42 capítulos, donde se presenta un largo diálogo, donde se muestra al hombre con su dolor, con su angustia y esperanza, y donde se busca el sentido de la existencia. Se da la siguiente estructura del libro. Primero, un prólogo en prosa, que es Job, capítulos 1 y 2. Luego, un diálogo en verso de Job con sus 3 amigos, Job del 3 al 31. Seguidamente, monólogo en verso de Eliú, personaje amigo y consejero de Job, del capítulo 32 al 37. Y por último, un diálogo en verso entre Dios y Job, capítulos 38 y 42, teniendo aquí también el epílogo en prosa, capítulo 42. En este libro de Job se da a entender que los sufrimientos no tienen por qué siempre ser un castigo divino, sino más bien como una purificación de la fe del justo. Yo quiero narrarles a continuación cómo Dios, en el capítulo 1, del 1 al 12, permite al tentador, a Satanás, poder disponer de los bienes de Job, pero sin quitarle la vida. De antemano les digo que este libro de Job es muy interesante, que se vayan a la Biblia y ojalá y lean todos sus capítulos, desde el 1 hasta el 42. Es una narración muy interesante. Vamos pues a analizar y a reflexionar sobre el capítulo 1 del 1 al 12. Hubo un hombre en la tierra de luz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno, y lo hacían por turno, e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos.
Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. Y el Señor le dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos los lados? Has bendecido el trabajo de sus manos, y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor le dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Como podemos ver, pues, Job, personaje muy, muy interesante, al cual Dios le puso una vida difícil al aceptar que Satanás hiciera lo que quisiera con él, menos quitarle la vida. Y así inicia pues la narración del libro de Job. Es interesante para que ustedes vayan y lo vean, lo analicen, lo reflexionen en todos sus capítulos. Proverbios. Proverbios. Este libro es una colección de refranes y de sentencias que surgen en diferentes ambientes y épocas, y consta de 31 capítulos. El libro de Proverbios da consejos y prácticos en cómo comportarnos correctamente y moralmente. Todos podemos recibir beneficios siguiendo los consejos de este libro. Y se divide el libro en 7 partes. Primero, una colección, una introducción, Proverbios del 1 al 9. Segundo, se dan los Proverbios de Salomón, del capítulo 10 al 22. Tercero, las palabras de los sabios, Proverbios 22 al 24. Cuarto, otras sentencias de los sabios, Proverbio 24. En la quinta parte se narran otros proverbios de Salomón, del 24, capítulo 24 al capítulo 29. En la sexta parte se tienen las palabras de Agur, Proverbios 30, y se finaliza con las palabras de Lemuel, Proverbios capítulo 31. Vamos a dar una breve explicación pues de estas 7 partes seguidamente. La primera colección no es más que una introducción del libro con las características generales de la obra. Se dan en esta primera parte los consejos de un padre a su hijo y una inspiración que se da aquí con mucha sabiduría. Se toca el tema del peligro en las relaciones con una mujer ajena. Se habla acerca de las finanzas, del hombre perezoso, del hombre falso, del adulterio, de la seducción, invitando así a ser sabios, a la sabiduría
para actuar como Dios quiere. En los proverbios de Salomón se analizan las situaciones y actitudes humanas basadas en la experiencia. Agur es un personaje de la época que utiliza el poema para buscar a Dios. Y en el último capítulo, Lemuel es un rey que utiliza palabras enseñadas por su madre, resaltando el papel de la mujer como madre, como un ser valioso. Es así como este rey, Lemuel, dice que la mujer que teme al Señor merece alabanza. Muchas gracias pues, hermanos en Cristo, por haber estado con nosotros en este capítulo, en esta lección número 17. Y continuaremos en la lección 18 con los escritos sapienciales. Hasta pronto, hermanos en Cristo.